días a todos y todas. Soy Toni Lázaro, responsable de Early Home. Os voy a intentar aclarar el procedimiento para solicitar el número de registro de alquiler temporal que ha entrado ya en vigor en enero, pero para el mes de julio, si quieres alquilar tu vivienda de forma temporal y no como vivienda habitual o alquiler de larga estancia, necesitarás tener este número para poder publicarlo en los portales, ¿vale? Entonces, como hemos hecho un artículo explicando un poquito la información que había en los medios sobre este nuevo reglamento, han surgido algunas dudas, así que lo mejor que podemos hacer es hacer una solicitud en directo para que veáis cómo funciona. Vamos a la pantalla. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a la página everlyhome.es. Una vez que estamos aquí, vamos al final de la página donde están los artículos del blog y entramos en Registro Único de Alquileres Temporales 2025, nueva normativa. Leer más. Ya no hay más artículos y habrá más en un futuro. Entonces voy a resumir un poquito todo esto. Si necesitáis más información podéis visitar la página, os dejaré el link más abajo. Y nada, ¿qué es el nuevo registro de alquileres temporales? Bueno, pues eso es un registro único de arrendamientos, que es una iniciativa pionera en la Unión Europea y que se quiere crear un sistema centralizado para controlar y regular todos los alquileres de corto plazo en España. Este sistema afecta a cualquier tipo de alquiler que no sea alquiler a largo plazo o alquiler de vivienda habitual, que es como se le suelen llamar. Entonces, especialmente afecta a alquileres para estudiantes universitarios, estudiantes Erasmus, contratos temporales por motivos profesionales, traslados, prácticas profesionales, arrendamientos por tratamientos médicos, que esto no se suele hablar mucho, pero hay veces que hay tratamientos médicos que te tienes que desplazar una temporada larga a determinados sitios, y bueno, cualquier otro tipo de alquiler que se necesite por motivos justificados, ¿no? La principal novedad es que habrá que acreditar la justificación de por qué el arrendamiento es temporal y no es un arrendamiento a largo plazo, ¿vale? Si no se puede acreditar, pues seguramente se convertirá automáticamente en un contrato de alquiler a largo plazo y bueno, pues veremos a ver qué sanciones, qué multas nos pone la administración por no cumplir con la legislación, ¿vale? El registro funcionará mediante un sistema digital que te asignarán un número, pues igual que puede ser un DNI, un NIE o cualquier número de identificación fiscal, CIF, NIF, por el detalle que una cosa será un número de registro para alquilar de forma temporal la vivienda completa, y si yo quiero alquilarlo, por ejemplo, por habitaciones, necesitaré un número por cada habitación que alquilo, de tal manera que se tenga perfectamente identificado, vamos a decir, el inmueble que está alquilado de forma temporal. Entonces, aquí te explica un poquito los tipos de alquiler afectados, que habrá que hablar de los plazos, ¿no?, de cada tipo de alquiler, pero por ejemplo, un alquiler universitario de Erasmus, pues son contratos vinculados al curso académico, se supone que son 9 o 10 meses. Bueno, se habla en la normativa que no pueden ser más allá de 9 meses, etc. Pero al final hay que ser, yo creo que un poco sensatos, ¿no? Porque, bueno, tú puedes empezar un curso pero no sabes cuándo lo acabas. Depende de cómo se te dé el curso, depende de esas pruebas, depende si tienes que ir a recuperaciones, si no. En el caso de estudiantes Erasmus vienen para un semestre, o sea, son 5 meses, no son ni 9, ni 10, ni 12, son 5 meses. Hay que ver un poquito, bueno, como es algo nuevo, cómo fluye, ¿no?, toda esta situación. Pero básicamente hay que saber que el curso académico suele ser, pues eso, de septiembre a junio, julio. Depende de lo bueno estudiante que seas, ¿vale? Y cómo se te den las cosas. Aquí hay que también sacar aparte, porque una cosa es ser estudiante de universidad, de un grado, ¿no?, un doble grado, o ser estudiante de posgrado, de un máster o similar, porque bueno, dependiendo del tipo de máster, estos plazos pueden ser más largos, porque luego después hay prácticas, hay otra serie de situaciones. Arrendamientos laborales. Bueno, pues esto es un poco complicado, porque a ver cómo se justifica la temporalidad para un trabajador, no de un trabajo en un sitio, cuando se supone que todos los contratos son ya indefinidos. Quedan algunos que pueden ser temporales, ¿no?, por sustitución, bajas, etc., pero prácticamente todos son indefinidos y hay periodo de pruebas en los contratos que pueden llegar a lo mejor un periodo de pruebas de un año, dependiendo de la especialización. Claro, aquí nos encontramos con una situación un poco complicada, que habrá que ver cada caso específico cómo, ¿no?, se puede justificar la temporalidad, porque bueno, los periodos que son de formación o de prácticas, ahí está claro cuál es la duración de ese contrato. Los desplazamientos temporales, una empresa que tiene que hacer una obra o tiene que dar un determinado servicio durante 3, 6, un año en una determinada ciudad, al final seguramente casi todo esto se resuelva pues haciendo contratos directamente con la empresa para que se pueda justificar sin lugar a dudas que es la empresa el que la ha contratado para un proyecto específico. Y luego otros tratamientos temporales que ya serán un poquito más complicados, como pueden ser los tratamientos médicos, la reforma de mi vivienda habitual. Yo voy a hacer una reforma completa integral de mi casa y van a tardar, en principio me dicen que 2 o 3 meses, que luego son 5 o 6. Claro, si yo tengo los niños en el colegio, tengo el trabajo aquí, o sea, tengo toda mi vida en
en el entorno, necesito una vivienda con carácter temporal, porque van a ejecutar una obra que inicialmente me han dicho que van a ser 2-3 meses y luego se me alarga hasta 5 o 6 meses, ¿vale? Entonces, todas estas situaciones habrá que estudiarlas una por una y bueno, y luego pues cruzar los dedos, y si te requieren para justificarlo, pues habrá que tenerlo documentado, el motivo de la temporalidad del contrato. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, el proceso o el procedimiento que hay que seguir para conseguir ese número de registro. Aquí básicamente tenemos dos opciones. Yo voy a explicar cómo se hace para que lo hagáis vosotros, pero si no quieres lío, si quieres que lo gestionemos nosotros, igual os dejaré un link de contacto abajo y os lo gestionamos, ¿vale? Se necesitará una serie de documentación. Evidentemente hay que justificar que soy el propietario del inmueble, ¿no? Pues tendré que aportar escritura o nota simple que justifique la propiedad del inmueble, la referencia catastral, que se supone que tiene que ser obligatoria y que debe de ir en todos los contratos de alquiler, identificarme yo como persona física, DNI NIE del propietario o similar, y luego, bueno, aquí entramos ya en un terreno farragoso. Las competencias están cedidas a las comunidades, así que, bueno, pues dependiendo de lo que quiera hacer, porque si yo quisiera hacer un alquiler turístico, por poner un ejemplo, esto depende de cada ayuntamiento. Entonces, debería de tener a mano las licencias o permisos específicos según las comunidades autónomas o ayuntamientos del tipo de alquiler que vaya a realizar. O sea que podría ser posible que para alquilar de forma temporal en algún lugar os soliciten una serie de documentación. Probablemente lo que sucederá próximamente. Pasos para el registro. Bueno, pues hay que acceder a la sede electrónica del Colegio de Registradores. Esto significa que si no tienes certificado digital no podrás hacerlo, ¿vale? Y has de completar el formulario de solicitud con los datos del inmueble. Adjuntas toda esta documentación que se te va a requerir, se abonarán unas tasas correspondientes. Se dijo que iba a ser gratuito, pero bueno, no va a ser así. En cuanto se tienen que encargar el Colegio de Registradores, que aunque son funcionarios, son autónomos, ¿vale? Aunque suene raro, y estas personas, pues evidentemente como autónomos facturan y tienen que pagar a los trabajadores que hay allí. En cuanto les metes una carga de trabajo, pues lógicamente tienen que facturarlo, tienen que cobrarlo porque tienen que pagar a las personas que tienen que hacer todos estos trámites. Bueno, aquí recibiremos un número de registro único provisional y luego nos darán el definitivo, que se supone, o entiendo yo que será, pues el que te dan será el mismo, pero ya con carácter definitivo, que luego cada año pues habrá que subir una documentación a la ventanilla única, esta que ha creado, que se ha referido el gobierno, y se renovará ese mismo número. Si no lo renuevas, pues se supone que ese número pues automáticamente te lo eliminarán o lo darán de baja. Entonces los portales de internet como Idealista, todos estos portales, me imagino que tendrán algún sistema de conexión con esta ventanilla única para que en el momento que tú metes el número de registro pues comprueben si está en vigor o no, y bueno, se pueda seguir publicando o no ese inmueble, puedan ponerlo para que lo vea todo el mundo o no. Importante, normativa para el alquiler de estudiantes. Nosotros hacemos mucho alquiler de estudiantes, con lo cual esto, permitidme que os diga que lo manejamos bastante bien, y aquí para nosotros no nos afecta mucho porque es lo que ya hacíamos, ¿vale? Es decir, si es estudiante habrá que certificar que es estudiante. ¿Y cómo se certifica eso? Pues evidentemente con la matrícula, porque luego estudiantes, insisto, hay muchos tipos de estudiantes. Documentación de la universidad o centro educativo y bueno, con la duración vinculada al periodo académico. Aquí con los estudiantes que vienen de afuera, extranjeros que no son Erasmus, que vienen para un periodo un poquito más largo, podemos encontrarnos algunos problemillas, porque a veces que le dan una especie de visados para estudios que luego vencen, en algún caso luego no renuevan y nos encontramos con dificultades porque, bueno, porque si no le renuevan los certificados de estudios tienen que volver a su país de origen y evidentemente volver el año siguiente, a lo mejor en septiembre otra vez, pero tienen que rescindir contratos antes de tiempo, ¿vale? Las obligaciones del propietario es declarar que el uso es específico para estudiantes. Esto en los contratos normalmente nosotros lo incorporamos. Especificar la capacidad máxima de inmueble, por si no lo pones en el contrato sería conveniente que lo añadieras, y hay que mantener el registro de los contratos realizados, pero bueno, esto igual, esto lo tenemos nosotros y me imagino que cualquier propietario que alquile a estudiantes tendrá un registro de a quién ha alquilado su casa, cuándo, cómo y cuándo se ha marchado. Anualmente, lo que digo, habrá que actualizar esta información del portal. Luego, para los estudiantes Erasmus, digamos que es lo mismo, lo que pasa que aquí nosotros sí que solemos solicitar, que suelen traerlo todos, una especie de seguro internacional, ¿vale? Porque tienen que estar cubiertos aquí, y sobre todo una información de contacto en el país de origen, porque necesitamos saber, por cualquier motivo pasa cualquier cosa, necesitamos poder contactar a alguien, si es padre, madre, algún familiar directo en su país de origen. No solemos contactar con ellos, pero bueno, imaginaros que desaparece, hay un robo, hay un accidente, hay que intentar poder hablar con alguien. Consideraciones especiales en estos casos, pues lo que he comentado, hay que tener más flexibilidad en las fechas porque el calendario académico internacional es diferente al de aquí. Luego puede haber una serie de actividades extras, ¿no? Entonces se podría extender el contrato, y bueno, pues en el caso de las fianzas, en el caso de estudiantes extranjeros, el requisito de la fianza quizá puede ser un poco más estricto por la sencilla razón que en el momento que se marchen, bueno, que se marchen o sin marcharse, por muy solvente que seas en otro país, que tú puedas reclamarle judicialmente algo desde España a cualquier otro país es una tarea
no voy a decir imposibles, pero prácticamente imposibles, y más por las cantidades que estaremos hablando. Entonces aquí hay que tenerlo en cuenta. Luego vamos a hablar ahora sobre los plazos. Bueno, fechas importantes. Entró en vigor esto el día 2 de enero del 2025. Casualidades de la vida, no había nada listo para que esto entrara en vigor. Entonces han dado un periodo de 6 meses, ¿no?, que le llaman periodo de adaptación para las propiedades existentes. El caso es que el 1 de julio ya tiene que aplicarse efectivamente el registro. Es decir, el 1 de julio del 2025, todo el que quiera alquilar de forma temporal tiene que tener este número de registro de alquiler temporal. Y nada, si necesitas ayuda, ahora grabaré un vídeo de cómo solicito una y os comentaré qué se puede ir haciendo, por lo menos hasta que no cambien más las cosas.